Buenas tardes a todos mis hermanos, vamos a comenzar nuestro servicio y vamos a cantar al Señor con todo el corazón. Bienvenidos todos, puestos de pie. Amén, hermanos, vamos a cantar. Hay muchas razones por qué cantar. Bueno, nosotros vemos alrededor personas cayendo, ¿verdad? Y Dios nos sigue manteniendo firmes a nosotros, nos sigue manteniendo con salud a muchos. Y bueno, ahorita camino acá, hablaba con mis padres, me llamaron. Y bueno, me contaban, ¿verdad?, que mucha gente está muriendo allá en mi tierra. Y bueno, hay motivo de agradecer a Dios que mis padres están bien, mi familia alrededor están bien. Y bueno, pero lo primordial es que tenemos la confianza en que Dios nos ha salvado, Cristo nos ha salvado por su sangre. Amén. Y bueno, ahora sí que le dije a mi papá, cuídese, dice, hijo, para mí, como dijo el apóstol Pablo, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo bromeo y le digo, pero es ganancia para usted, pero no para nosotros. Pero bueno, hermanos, estamos seguros en Cristo y más que nada porque sabemos que Él dio su vida por nosotros. 540, vamos a cantar 540, mi vida di por ti. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí, la copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Amén, hermanos. Y bueno, una vez después de ser salvos, ¿qué hacemos? Compartir el evangelio, ¿verdad? Sembraré la simiente preciosa, 536. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios.
Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén, hermanos. Hay que asegurarnos de que vamos a cegar. Amén. Amén. Vamos a orar. Mi Padre Celestial, te doy gracias por permitirnos estar aquí en tu casa de oración. Gracias por este lugar, Señor, que es un lugar celestial aquí en la tierra. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros y gracias porque nos enseña tu palabra. También gracias, Señor, por que nos podemos congregar libremente. Gracias que nos das libertad en esta nación. Te pido que podamos aprovechar y apreciar las muchas bendiciones que nos das. Y Padre, te pido por favor que bendigas tu palabra de una manera especial esta tarde, que corra, sea glorificada. Ayúdanos a orar, Señor, danos un espíritu fervoroso, danos un deseo de orar esta tarde. Y también ayúdanos, Señor, a tener tu corazón para pedir como conviene y de acuerdo a tu voluntad. Dios, gracias por tu iglesia, bendice el resto del servicio y por favor, ten misericordia, Señor. Aviva tu iglesia en estos tiempos. Te lo rogamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a tomar peticiones de oración. Y si usted tiene una petición de oración, levante su mano bien alta. Y voy a empezar de este lado a tomar peticiones. Si tiene una petición de este lado, levante su mano para poder tomarla. Sí, hermana Alba. Ajá. Sí, hermana, cómo no. Entonces, la mamá se llama Marta y la hija se llama Lucy. Y la hija fue operada. Ok. Entonces, la recuperación de Lucy. Y ellos viven en Sur Carolina. Ok, ya entendí bien. Amén. ¿Alguien más de este lado? Del lado derecho, su lado izquierdo. Levante su mano. ¿Alguien más? Sí, hermana Angélica. Estaban enfermos. Estábamos enfermos, Yaret también y Santiago, pero gracias a Dios estamos bien. Amén. Y también pido oración por mi familia, por mi esposo, por mis hijos y también por mi papá y mis hermanos. Ok. Es todo.
Ok, alguien más del lado izquierdo. Al centro, tiene una petición especial, levante su mano. Sí, hermano Juan. Hermano, Dios le bendiga, hermanos. Pastor, yo quiero darle gracias a Dios porque, pues, la verdad que Él es bueno. Y como les pedí oración el domingo en la tarde, salí del estado y todo salió bien, gracias a Dios. Lo que fui a hacer, todo terminó bien. Pero ayer, bueno, más bien, sí, ayer salí a las 12, como a las 12 y media, bueno, manejé como 16 horas. Y yo venía como eso a las 12 de la noche, pero venía escuchando una predicación de un pastor que se llama David Cortés. Que habla mucho del cielo, cómo nos concentremos en las cosas buenas del cielo. El cielo es real. Y ya tenía rato escuchando, pero manejando, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? Pero yo creo que a veces el diablo no quiere que uno esté concentrado en eso. Pero la verdad es que en unos segundos, por poco, y había en la carretera, un carril que estaba como, llenó como un escalón, puedo decir así, y el carro me lo aventó realmente a la barra de cemento. Pero yo, gracias a Dios, vine bien en el carro del volante, concentrado bien, y lo regresé, y cuando lo regresé le estaba esperando un trailer, y yo, yo no había que hacer ahí, pero bueno, yo no me espanté. Solo vi que Dios es bueno y no me permitió, pues, pegarle a la barra de cemento ni pegarle al trailer, porque una de las dos cosas, pues, Están muy duras las dos. estaba difícil. Wow. Quiero decir que Dios es bueno, nos protegió, y a pesar de que uno dice vaya, pero el Señor es fiel, y yo glorifico al Señor de esa manera, que Él es fiel. Llegamos todos bien acá. Pastor, hermano, quiero seguir pidiendo una oración especial. Hace una semana atrás estoy pidiendo una oración especial al Señor, y espero que el Señor pronto conteste. Sea para su gloria, hermano. Dios les bendiga, hermano. Ok, hermano Juan, cómo no. ¿Alguien más al centro? Ok. Del lado izquierdo, lado derecho. Sí, Jenny. Este viernes. ¿Alguien más del lado derecho? Sí, Silverio. ¿Por quién? Oh, en México DF. Ok. ¿Alguien más del lado derecho, hermanos? ¿Sí, hermana Rosa? Amén. Ok. ¿Cuándo es la fecha? Amén. Señor, tiene la última palabra. Amén. Ok. ¿A alguien más? ¿Sí, hermana Judith? Igualmente, hermana.
Ok, hermano. Gracias. Vamos a orar por ello. Bueno, vamos a escuchar la carta misionera y les llamo la atención aquí en la lista antes de que pase la carta misionera. Aquí en la lista, hermanos, las peticiones GroupMe, conforme usted me manda peticiones a GroupMe, a la aplicación, yo la reviso y las actualizo. Entonces, no crea que ya la aplicación de GroupMe ya no funciona, sigue funcionando. Y si usted la manda peticiones, seguimos orando y también lo actualizo cada semana. Entonces, estamos usando eso también. Estemos orando revise, cada semana estamos orando por un estado diferente. La semana pasada terminamos la lista de orar por los países del mundo y comenzamos otra vez esta semana. De hecho, hoy oramos por los últimos dos, que es Zambia y Zimbabue, en la lista de países del mundo. Y empezamos de vuelta con Afganistán, Albania, Alemania, Andorra, Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita y Argelia. Estamos orando por el mundo, hermanos, como Dios nos manda que lo hagamos. Y también estemos orando por Estados Unidos, las elecciones este 3 de noviembre, para que Dios se manifieste y haga su voluntad, como siempre la hace, pero que oremos para que Dios nos dé un gobernante donde podamos vivir quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. También lea las peticiones especiales, las cambio. Si alguien me da una petición especial, la pongo aquí para que esté actualizada. Si alguien ya no quiere que ore por esa petición porque Dios ya contestó, actualíceme para poder tener todo al día, todo al corriente. Muy bien, paz, hermano Dimas, y vamos a escuchar la carta misionera. Buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. Vamos a leer la carta misionera de la familia Chávez. Ellos están en Querétaro, México. Dice así la carta: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Filipenses 4:6. La gracia de Dios ha sido abundante en nuestras vidas durante nuestros viajes y hemos gozado de buena salud, aunque ha habido una pandemia afectando al mundo entero. Gloria a Dios que estamos de regreso, sanos y salvos en Querétaro, México. Estamos tan agradecidos por nuestro pastor asistente, Antonio Rodríguez, y su familia, quienes han estado al cargo del ministerio mientras estuvimos de viaje. Últimamente hemos estado ocupados en visitar a los miembros de la iglesia en sus casas, y nos ha sido una bendición ver cuánto han crecido espiritualmente por la palabra de Dios, y ver cómo al aprender de su palabra les ha sido de ánimo durante ese tiempo de prueba. El domingo 19 de septiembre tuvimos una pequeña celebración por la independencia de México. Los niños estaban bien emocionados al participar, llegando a la iglesia vestidos de héroes históricos. Gloria a Dios por 3 personas visitando que recibieron al Señor Jesucristo como su Salvador. También damos gracias a Dios por las familias nuevas congregándose con nosotros, aún con las regulaciones del COVID-19, que seguimos en sumisión a las autoridades. Hemos estado ministrando en el edificio de la iglesia y por transmisión en vivo. Favor de orar por los ancianos de nuestra iglesia que han estado viendo las transmisiones en vivo en sus casas, que quisieran estar disfrutando el compañerismo de la congregación. Favor de orar también por la situación económica de nuestros miembros que no encuentran trabajo por causa de la pandemia. Que Dios les
provea sus necesidades día a día. Tuvimos 50 personas en asistencia para nuestro servicio de aniversario. Cumplimos 5 años y nos predicó un pastor invitado y su familia cantó. Una pareja casada dio testimonio de cómo Dios les salvó de sus pecados y les salvó su matrimonio también. Amén. En septiembre, 3 jóvenes fueron salvos y 2 nuevos convertidos, gemelos, fueron bautizados el día del aniversario. Damos gracias a Dios por su gracia y misericordia, y damos gracias a ustedes por apoyarnos en oración y económicamente. Nos ha sido de ánimo el sostenimiento de Dios y de ustedes para seguir trabajando para alcanzar las almas perdidas a pesar de los peligros. Vale la pena arriesgarnos para extender el reino de Dios, sirviendo para la gloria de Dios. Michael Chávez y familia. Es la familia Chávez en Querétaro, México. Dios les bendiga. ¿Sí lo recuerdan, hermanos? Al hermano Chávez, ¿sí lo recuerdan? Vino hace muchos años, quizá 9 años. Y bueno, él inicialmente se fue de aquí como misionero a México y empezó a ministrar en Monterrey. Y después se fue al Distrito Federal y luego ahora está en Querétaro. Entonces oremos por el hermano Michael Chávez, lo apoyamos mensualmente ya por muchos años, quizá casi 9 años, 10 años que lo estamos apoyando. Oremos por ellos, su familia, y que Dios lo siga usando. Y bueno, ahorita que leía el hermano la carta del Día de Independencia, me acordé de que era muy popular, muy típico, que niños se vestían de héroes de la independencia, ¿se acuerdan? Ya llegaba Miguel Hidalgo y llegaba María Morelos y Pavón y todos los José Ortiz Domínguez y todos los líderes de la independencia, y era un día especial. Pero bueno, amén. Vamos a orar por los próximos 15 minutos. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano.
Padre Celestial, te damos gracias porque nos permitiste orar e interceder unos por otros. Te pido, Dios, que nos ayudes a tener un corazón para amarnos y orar de corazón, y sobre todo, enséñanos a orar, Señor, en tu corazón, en tu voluntad, Señor, entendiendo lo que está en tu mente y lo que tú deseas, Señor, que pidamos, y cómo lo pidamos, Señor. Danos un corazón que llore delante de ti, un corazón quebrantado. Señor, danos un espíritu que, Señor, tenga hambre y sed de justicia. Señor, danos pobreza espiritual y ayúdanos a orar como el salmista que te necesitaba, que como siervo bramaba por las corrientes de agua, así por ti clamaba el alma suya, Señor. Ayúdanos a tener esa necesidad de ti, Señor, esa hambre, y danos ese espíritu de oración para tener fervor y amor unos por otros, Señor. Gracias por todo, te pedimos por todo lo que se mencionó, tanto en las peticiones como en el misionero y en la lista de oración. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar, hermanos. Por favor, tome su Biblia y vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20. Encontré esta tabla, hermanos, que tiene los 10 mandamientos. Y estaba de venta, la agarré, muy barata. Aquí están los 10 mandamientos que estamos escuchando esta semana, estos miércoles. Y hoy nos toca el cuarto mandamiento. Vamos a leer el cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Y como son pocos versículos, vamos a leerlo unísonamente, todos a una voz. Dice la Escritura, hermanos: Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por la oportunidad de estudiar los 10 mandamientos y predicarlos bajo de tu corazón, de tus ojos, Señor. Ayúdame a ser de bendición a la iglesia. Ayúdame a presentar la palabra de Dios correctamente, a ser un buen administrador de ella. Señor, a usarla bien, sin tener nada de qué avergonzar la iglesia, ni a tu siervo, Señor, ni tu doctrina. Al contrario, ayúdame a presentarla de tal manera que podamos ver a Jesucristo y entender lo que Cristo vino a hacer por nosotros al morir en la cruz del Calvario. Gracias, Dios, te pido que obres poderosamente en este mensaje. Úsalo para tu gloria y para tu honra, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra de tal manera que la apliquemos y tengamos fervor en ella. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El cuarto mandamiento, versículo 8, dice: acuérdate del día de reposo. El cuarto mandamiento tiene que ver con guardar el día de reposo. Yo sé que ha habido mucha confusión cuando se predica de este mandamiento. De hecho, hay unos que creen que debe de guardarse tal y como se escribió en el libro de Éxodo, capítulo 20. Literalmente guardar el Shabbat, que es el sábado.
Pero si usted ve en la Escritura, quiero enseñarle que la ley es un ayo. ¿Verdad, hermanos? La palabra ayo quiere decir un tutor, alguien que te lleva a un lugar. Y la ley es un ayo que nos lleva ¿a quién, hermanos? A Cristo. De hecho, la ley es la sombra de la esencia de la persona de Cristo Jesús. La ley, hermanos, además nos muestra la necesidad del Evangelio. Porque bajo la ley todos estamos condenados. Nadie podemos guardar la ley perfectamente. Vamos a ofender en un punto, y dice la Biblia, el que ofende la ley en un punto, la rompe toda la ley. Entonces, la ley que dio el Señor allá en el monte Sinaí al pueblo de Israel, tiene el propósito de llevarlos a encontrar la salvación. Y sabemos que la salvación se encuentra en Cristo, solamente en Cristo, por medio del Evangelio. Entonces, vemos que este mandamiento es muy interesante estudiarlo porque nos dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo. Este mandato no tiene que ver nada con cansancio. Hay gente que predica esto y dice, tienes que descansar. Tienes que tomar un día para descansar. Descansar en no trabajar, ¿verdad? En descansar en la cama y no moverte. Tienes que cuidar tu cuerpo y descansar, pero este mandamiento, hermanos, no tiene nada que ver con cansancio. Porque Dios no se cansó. Vea lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2. Deje un separador en Éxodo 20 y vamos a ver Génesis capítulo 2. Y ahí podemos ver en Génesis capítulo 2, en el versículo 1, la palabra de Dios nos enseña, Génesis 2, versículo 2 y 3. El comienzo de este mandato, note la palabra de Dios, Génesis 2, versículo 2, dice la Escritura, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, esto es el sábado, el primer día de la semana es el domingo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Ahora la pregunta, hermanos, ¿estaba Dios cansado? No, ¿verdad? Dios no se cansa, Él es Dios. Pero dice la Biblia, reposó Dios. La palabra Shabbat significa, hermanos, literalmente un intermedio. La palabra Shabbat significa un tiempo de intermedio donde cesamos las actividades cotidianas y rutinarias. Eso es lo que significa la palabra Shabbat, intermedio de cesación de las actividades regulares de nuestra rutina de trabajo. Vemos que Dios terminó la creación en 6 días y el séptimo día el Señor reposó. Esto es, Él cesó de crear. Él terminó la creación, terminó la obra de la creación y ahora en base a esta enseñanza, note lo que nos dice el libro de Éxodo, por favor, versículo 8, el Señor dice, acuérdate del día de reposo. Esto es, acuérdate cuando yo terminé la obra y yo reposé, esto es, dejé un día separado. Note, versículo 8, acuérdate del día de reposo, pero ¿qué dice, hermanos? Para santificarlo.
Aquí está otra clave bien importante del día de reposo. El día de reposo, hermanos, es para santificarlo. Esto es, en otras palabras, el día de reposo es un día santificado, que quiere decir separado para Dios o para el uso de Dios. Es para el uso de Dios. Es un día que le pertenece a Dios. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Note lo que dice la Biblia. ¿Cómo santificamos el día, el séptimo día? Dice en el libro de Éxodo a los israelitas, les dice en el versículo 9, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es, ¿qué, hermanos? Reposo, es un intermedio para Jehová. En ese día tú vas a descansar de tu trabajo cotidiano y vas a santificar el día para adorar, alabar, acordarte del Señor Jehová tu Dios. Versículo 10. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En otras palabras, el Señor dice, pueblo de Israel, recuerda, hermanos, este mandamiento está en el contexto del pueblo de Israel. Dios le dice al pueblo de Israel, el séptimo día vas a cesar de trabajar regularmente y vas a dedicar ese día, santificarlo a Dios, para acordarte de Él, de su creación, de su majestuosidad, de su deidad, de sus atributos, de sus maravillas. Lo vas a adorar, vas a meditar en Él, vas a hacer su voluntad y vas a tomar ese día especial, como dice la palabra de Dios, para exaltar al Señor. Y eso es lo que nos está hablando este versículo, de versículos del 8 al 11, un descanso, un intermedio de la creación. Dios terminó la obra, es muy importante, y en base a lo que Él hizo, Dios establece al pueblo de Israel este día de reposo separado para que en él, el pueblo descanse, esto es, alabe a Dios. Pero notemos, la ley, hermanos, no es otra vez, vuelvo a donde empecé, la ley no es un fin en sí misma. La ley es un medio al fin. Toda la ley, hermanos, está dada en la Biblia para llevarnos al cumplimiento de ella, que es Cristo Jesús. Entonces, vemos que más adelante, Dios, vamos a ver Salmo 95, por favor, Salmo 95. Aquí es este primer reposo, tiene que ver con la creación de Dios. Vamos a Salmos 95. Salmo 95. Vamos a ver versículos 6 al 11. Y aquí habla del reposo, cómo se santificaba el sábado, el Shabbat en el pueblo de Israel. Y note cómo se santificaba. Versículo 6. Venid, adoremos. ¿Y qué más, hermanos? Postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Maash en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en qué, hermanos. Ahora algo muy importante, hermanos, que no entrarían en mi reposo. Que no entrarían. Está hablando de un reposo futuro, hermanos. Entonces, este reposo físico que Dios le está dando al pueblo de Israel como un mandamiento para que no trabajen y para que se arrodillen y adoren a Jehová, su Hacedor, el Creador, porque Él es nuestro Dios y nosotros pueblo de su prado.
era un reposo que aún no era el reposo final al que Dios quería que llegaran. ¿Me van siguiendo, hermanos? Había otro reposo. Había un reposo final al que Dios está tratando de llevarlos, pero el Señor comienza mostrándoles este primer reposo que tiene que ver con la creación y cómo Dios terminó la obra y por lo tanto establece un día para en ese día dedicarlo a Jehová, a Dios, arrodillándose delante del Señor, adorándole, postrándose, exaltándolo porque Él es nuestro Dios. Pero hay otro enfoque bien interesante, hermanos, que Dios sigue dándole al pueblo de Israel. Es algo progresivo. Note, hermano, lo que dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Les voy a presentar 3 descansos. Este primer descanso es el descanso de la creación, donde Dios establece el Shabbat por primera vez como un día separado, santificado a Dios para adorarlo. Pero hay un segundo descanso, que es el descanso, hermanos, terrenal que Dios le da a su pueblo. Deuteronomio 5:12, por favor. Deuteronomio 5:12. Fíjese qué interesante lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12, dice la Escritura: guardarás el día de reposo para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Hasta ahí, hermanos, suena igual, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Suena igual que Éxodo 20. Sigamos leyendo. Versículo 13. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Hasta ahí todo sigue igual, pero note lo que cambia, hermanos. Acuérdate que fuiste, ¿qué? Siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el ¿qué, hermanos? Ahora, el día de reposo, Dios les manda que lo guarden porque Jehová los sacó de, ¿dónde, hermanos? De Egipto. Entonces Dios les recuerda que deben guardar el reposo, esto es, adorar a Dios, alabar a Dios, postrarse delante de Dios, exaltar a Dios, porque Dios los sacó de Egipto, los libertó de la esclavitud del pueblo de Egipto y les dio libertad y los puso en una tierra que se llama, hermanos, la tierra prometida, para que en esa tierra ellos puedan descansar. Este segundo reposo lo he llamado, hermanos, el descanso terrenal. ¿En dónde? En la tierra de Canaán. Y es en la tierra de Canaán, ellos debían de trabajar 6 días, labrar la tierra y cuidar los animales y ordeñar las vacas y el rastrojo y todo lo que había que hacer por 6 días, pero el 7º día tenían que santificarlo a Dios, arrodillarse, alabar a Dios, adorarlo, alabarlo, porque Dios los había librado de Egipto, porque eran esclavos allí. ¿Me van siguiendo, hermanos? Vea lo que dice la palabra de Dios, Josué 21, 43 al 45. Josué capítulo 21, versículo 43 al 45. Este reposo se refiere a la tierra prometida, el reposo en la tierra prometida. Josué 21, 43 al 45. Estamos en problemas. No estoy en Jueces, con razón. De Josué 21, 43 al 45. Ok, fíjese lo que dice la palabra del Señor, hermanos. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio, ¿qué, hermanos? Reposo. ¿En dónde? En la tierra prometida, que Dios les había dicho que les iba a dar.
Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos les pudo hacer frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Primer reposo, hermanos, por la creación. Dios presenta el reposo hablándoles de su obra de creación y que Él terminó la obra de la creación y Dios establece el día de reposo para que en ese día el pueblo pueda adorarle, a postrarse, a alabarlo y sea un día santificado. Después Dios les sigue hablando y le dice, ahora quiero que descansen, que reposen y me adoren porque yo los liberté de Egipto. Ahora, hermanos, tercer reposo. Y ese es el reposo que a nosotros nos atañe, que a la iglesia nos atañe, que nosotros tenemos el reposo. Y este reposo se llama el reposo por la redención en Cristo Jesús. Esto es el descanso o el reposo espiritual. Hermano, hay un reposo más allá de la libertad física, hay un reposo más allá del descanso terrenal, y es el reposo espiritual. Es el reposo que nosotros tenemos cuando recibimos a Cristo como Salvador personal. Dios nos da un reposo más allá de lo terrenal, un reposo donde podemos vivir en un descanso perpetuo, hermanos. Vea lo que dice Mateo 28, por favor. Mateo capítulo 28. Y ahora estamos ya viendo la revelación de Dios, cómo nos va llevando de la creación a la redención del pueblo de Israel en Egipto. Ahora, Mateo 11, perdón, les dije 28, Mateo 11, ahora a Cristo Jesús. Vea lo que dice Mateo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, ¿qué, hermanos? Descansar. Este trabajo, hermanos, no era tanto por lo físico, por llevar los animales a pastar y por limpiar el granero. Era un cansancio por no poder guardar los mandatos de Dios, por no tener paz, por no tener esa seguridad. Y el Señor les dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué, hermanos? Entonces el descanso es más que del cuerpo, ¿verdad, hermanos? El descanso tiene que ver más allá de un descanso terrenal, pero tiene que ver con un descanso espiritual. Que Dios nos quiere dar para tener descanso para nuestras almas. Dice Jesús, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este descanso de nuestras almas, el descanso espiritual, viene, amados hermanos, cuando nosotros somos salvos. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de salvación y creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal, estamos entrando al descanso que Dios planeó desde el principio. Y en ese descanso no nada más tenemos descanso para nuestras almas, pero vivimos en un estado donde podemos tener paz con Dios, no solamente el Shabbat o el sábado, pero todos los días de la semana. No solamente un día, pero hermanos, 24 horas al día, 365 días al año, podemos tener ese descanso. Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, Dios me convenció a mí de mi pecado, de que muchas veces en la vida terrenal, en este mundo, no vivo con ese descanso como debo de vivir en el Señor Jesús. Hermano, el descanso es que somos discípulos de Cristo. Y a veces andamos tan cargados, yo no sé usted, hermano, pero yo tengo cargas.
A veces andamos tan afanados. A veces andamos tan afligidos. A veces andamos tan presionados. Circunstancias tan adversas. Tanta dificultad. Y estamos tan cargados y cansados, hermanos, que Dios dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y note, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El problema es que a veces andamos en la vida cristiana llevando toda la carga nosotros, hermanos. Y la verdad es que sí nos cansamos. La verdad es que sí, hermano, nos sentimos desfallecer. Nos sentimos que no se puede ya más. Estaba leyendo un libro esta tarde, estudiando, y en ese libro decía el autor que a veces nos sentimos que vamos a explotar, que ya no podemos más. ¿Se ha sentido así, hermano? Ya no puedo más con mis circunstancias, ya no puedo más, no aguanto, no puedo más. Hermano, lo que Dios quiere es que entendamos que ya estamos en el descanso por la salvación y que necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de la llenura del Espíritu Santo para que el Señor Jesús nos dé la dirección a través de su Santo Espíritu para que podamos nosotros vivir de tal manera que podamos decir, hay descanso en Jesús. Hay paz en Jesús. Aquí tengo esto que les quiero leer, hermanos. Aquí vemos la obediencia primeramente al Evangelio y a los mandamientos de Dios. Es lo que nosotros necesitamos para vivir, hermanos, en la gracia de Dios, donde la gracia de Dios fluye en nuestro ser y obedecemos a Dios, no como una carga, hermanos, porque precisamente obedecer a Dios no es una carga, pero como un privilegio que nos da el Señor en su gracia de deleitarnos en sus mandamientos. De poder, hermanos, decirle a Dios que lo amamos y le agradecemos su gracia y le agradecemos que Él nos está llevando de la mano. Estamos en la vida cristiana como sus discípulos. Él está llevando la carga, nosotros estamos en un yugo con Él y Él es el que lleva todo el peso de nuestra vida y dificultades. Porque Él nos salvó, hermanos, a un costo infinito de sí mismo. Y Él quiere que entendamos que ese descanso precioso que el Señor nos ha dado es una vida espiritual en discipulado, es una vida espiritual en la gracia de Dios, es una vida espiritual en la llenura del Espíritu Santo, que podemos decir, Señor, realmente la vida cristiana es una vida, hermanos, donde tu yugo es fácil y tu carga es ligera. Y hay descanso en ti, Señor. Vea lo que dice, vamos a terminar ya viendo, hermanos, lo que dice Hebreos, capítulo 3 y capítulo 4, donde habla de este descanso. Hebreos capítulo 4, vamos a ver, Hebreos 4, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 4, y note, versículo 1, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros, ¿qué dice, hermanos? Parezca no haberlo alcanzado. Piensa en esta frase. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hermano, muchos cristianos traemos la lengua de fuera. Andamos arrastrando la cobija. Y andamos como una papa frita, ¿verdad? En el sartén, inquietos y en desasosiego. Porque necesitamos venir a Cristo Jesús y pedirle de su gracia a medida que obedezcamos al Señor, hermano, con su poder y su misericordia, porque los mandamientos, hermano, yo sé que no somos salvos por guardar los mandamientos, porque seríamos legalistas, sino que somos salvos por la fe en Jesucristo.
Pero cuando nosotros somos salvos, tenemos libertad para guardar esos mandamientos. Entre ellos, hermano, el Señor quiere que estemos descansando en Él. Pero no porque nosotros nos imponemos una carga o una necesidad, pero porque Dios nos da la gracia y el deleite de hacerlo y nos capacita para que lo hagamos con su misericordia, hermanos, y en amor a Él. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada por fe en las que la oyeron. Aquí vemos, a los judíos se les habló, no les aprovechó, a nosotros la oímos con fe, versículo 3. Pero los que hemos creído, esto es nosotros, hermano, ¿qué dice? ¿Entramos en qué? En el reposo. Hermano, ya entraste. Ya entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Hablando del pueblo de Israel, está haciendo un contraste de el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el pueblo de Israel, ahora los creyentes por fe en Jesucristo. Dice, versículo 3, no entraron en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Hablando de las obras de Dios, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día. Hermanos, por cierto, Dios ya terminó la obra de salvación. Así como Dios terminó la obra de la creación y mandó el reposo, ahora Cristo ya terminó la obra redentora. Cristo dijo en la cruz, terminado es. Él hizo todo lo que había que hacer para que el creyente pudiera tener vida eterna por medio de Cristo Jesús, su evangelio, y pudiéramos entrar en ese reposo, hermanos. Versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Génesis 2, 2 y 3. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, hablando del pueblo de Israel, otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermano, estamos en línea. Quizá alguien está escuchando por línea y no está seguro que al morir va al cielo. Cristo quiere que todos estemos seguros que cuando muramos vamos al cielo. Porque estos mandamientos, hermano, no son un fin. Estos mandamientos nos llevan a Cristo y a su evangelio y la salvación. La salvación convierte a la persona en una nueva criatura, donde podemos, hermano, gozarnos en Cristo y descansar en Cristo. Y si alguien está escuchando y no está seguro que cuando muera va al cielo, usted no tiene ese descanso espiritual que el alma necesita, su espíritu necesita, y la seguridad que al morir va al cielo. Si oyeres hoy su voz, la voz de Cristo y el Espíritu Santo, no endurezcáis vuestros corazones, porque Cristo es el único que puede salvar. La obra que hizo en la cruz es la única manera de ser redimidos del pecado y la condenación del pecado. Versículo 8, porque si Josué, que fue el líder que los llevó a la tierra prometida, les hubiera dado el reposo. ¿Qué reposo hablamos? El reposo terrenal, ¿verdad? De la tierra prometida. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado ¿de qué, hermanos? De sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, hermano, la palabra de Dios es viva y eficaz.
El Evangelio es el poder de Dios, hermanos. ¿Quién puede resistir el poder de Dios? El Señor nos da su Evangelio, su palabra, nos enseña la doctrina y cómo Dios va avanzando y diciéndonos, no, la salvación no es por obras, no es por guardar el día de reposo, el Shabbat, como algunos creen y lo guardan, que guardando ese día van a llegar al cielo. De ninguna manera, la salvación no es por obras, jamás lo ha sido. La salvación siempre ha sido por fe, desde el comienzo. Por eso, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermano, confiamos en Jesús, tenemos nuestra profesión firme en Cristo Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué, hermanos? Pero sin pecado. Hermano, a veces, yo no sé, a veces creo que soy el único pecador aquí, pero a veces, hermano, yo ando bien cargado. Muchas cosas me cargan. Pero sabe, nunca voy a estar más cargado que Jesucristo. Jesucristo, hermanos, Él llevó no solamente todas las cargas habidas y por haber, emocionales y físicas, pero Él llevó todos nuestros pecados, hermanos, y los pagó sobre la cruz del Calvario. Él entiende cuando tú estás afligido. Él entiende cuando tú estás agobiado. Él entiende cuando tú estás cargado y cansado y ansioso y abatido. Él entiende, hermanos. Versículo 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el que, hermanos, oportuno socorro. Porque nuestro Salvador, hermano, nos ha salvado de la condenación del pecado, pero como Él es nuestro Redentor y el que nos da descanso, quiere salvarnos de toda la influencia del pecado en esta vida terrenal. Porque hay enfermedad, porque hay injusticias, porque hay dolor por el pecado, hermanos. Y Jesús quiere librarnos de la influencia del pecado que nos agobia, que nos cansa, que nos desmaya, para que nosotros estemos disfrutando el reposo, el descanso que nos da Cristo a través de la salvación en Él y en su Evangelio. Y podamos, hermano, gozarnos en la gracia de Dios, porque hemos alcanzado ese reposo en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Te pido que bendigas este mensaje que se predicó esta noche y nos ayudes, Dios, a vivir reposándonos en Cristo Jesús, descansando en Cristo Jesús, totalmente, Señor, confiando en ti, Señor, en tus promesas, y sabiendo, Dios, que si venimos a ti como sumo sacerdote que traspasó los cielos, podemos entender que tú, Señor, nos vas a dar oportuno socorro y gracia, porque a veces vivimos como si pareciéramos no haber alcanzado el reposo. Gracias por tu reposo, Dios, en la salvación, en Cristo Jesús, en la vida eterna. Te pido, Dios, que nos ayudes a reposarnos en ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar, puestos de pie, hermanos, vamos a cantar al Señor. Amén, hermanos. Creo que todos estamos aquí porque estamos cargados, ¿verdad? Si no estuviéramos cargados y necesitados de que el Señor nos ayudara, ¿qué hacemos aquí, verdad? Vamos a cantar No te dé temor. Número 548, los que gusten tomar sus himnarios.
No te dé temor hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Al que te salvó confiesa siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor hacer por Cristo cuanto de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor sus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, libertad y vida en Él. Él te llevará con su ternura a su célico vergel. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Amén. Pueden sentarse. Vamos a ver los anuncios. Bueno, en los anuncios les recordamos que ya los niños están practicando para su cantata el domingo durante el tiempo del servicio. Si hay alguno que todavía está pensando unirse, únase. Si toca instrumento, tráigalo y vamos van a ver los hermanos cómo lo incluyen en la orquesta, y también ya tenemos los chimes funcionando y el coro de niños. Estemos orando para que este programa le dé gloria al Señor en día de Navidad. También allá atrás está el alfolí, hermanos, aprecio mucho sus oraciones para que Dios provea. Ahí puedes dar promesa de fe a misiones, ofrenda, diezmo, todo lo que es para la obra del Señor. Sigámonos cuidando. Todavía, hermano, el COVID está activo, ¿verdad? Y mucha gente está sufriendo de él, aún muriendo. Sobre todo, yo he escuchado mucho en México, bastante gente enferma y grave. Y bueno, a veces nos queremos como confiar y bajar la guardia, pero sigamos orando por los enfermos, sigamos cuidándonos unos a otros, amándonos. Y bueno, gracias, hermanos, por acatar estos protocolos para seguridad. También les recuerdo, tenemos servicio a las 10 y a las 11:30 el domingo, a las 6 de la tarde. Y estemos orando también por el instituto el martes a las 7 de la noche. Pues de pie vamos a despedirnos. Gracias por su presencia. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche. Señor, no cabe duda que en Cristo estamos completos. No nos falta nada. No necesitamos a nadie. Señor, estamos completos. Gracias porque nos has, Señor, dado el regalo más precioso, que es la vida eterna, la salvación. Y a Cristo, Señor, como nuestro Padre y como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Pastor. Pido, Dios, que nos guíes, nos ayudes y nos des la gracia para, Señor,
observar estos mandamientos y poder cumplirlos en Cristo y por tu gracia. Porque, Señor, en cada mandamiento hay más que ordenanzas, en cada mandamiento hay bendición y reposo. Y hay, Señor, favor tuyo y, Señor, tú miras desde los cielos y te agradas con tu pueblo. Señor, líbranos de todo mal y guárdanos en el camino a casa, protégenos de enfermedades y, Señor, pon tu mano poderosa sobre nuestras familias y de mañana, Señor, que va a haber vientos muy fuertes y amenazas, Señor, con mucha lluvia. Guarda nuestros hogares, nuestros vehículos, nuestros hijos, nuestras familias. Protégenos también a los que están en lugares como la Florida, los hijos de mi hermano Mauro. Guárdalos y protégelos, Señor, y tenos en tu poderosa mano. Te necesitamos, Señor, y tu cuidado. Te lo rogamos todo en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Gracias. Que Dios los bendiga.